Bienvenidos viajeros oníricos, es tiempo de seguir estas crónicas del misterio real creadas por David Paulines en su saga de Missing 411 y ver los casos más extraños de abducciones, desapariciones y reapariciones de Estados Unidos y el mundo. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Eric Lewis desapareció el 1 de enero del año 2010 en Gibraltar Ledge, en Monte Rainier, a la edad de 57 años. Eric era un adicto a la escalada que disfrutaba de los viajes y la aventura. Él era de hecho un hombre culto que se graduó en la Universidad de Missouri en Columbia con una licenciatura en Bellas Artes con énfasis en la fotografía. Desde luego, la aventura y la fotografía se llevan bastante bien. Fue por eso que Eric vivía en Dunwall, Washington, para estar cerca de las montañas, cascadas y de las zonas de caminata, donde podía hacer grandes fotografías a la vez que estaba en contacto con la naturaleza. A pesar de no vivir en su ciudad natal, es bien sabido que Eric llamaba a su mamá en Omaha todos los sábados para contarle de su semana. Hay que aclarar que Eric no solo era un escalador aficionado, él había escalado montes en Nepal, Nueva Zelanda, Chile y Argentina. De hecho, había subido el Monte Rainier en más de 10 ocasiones. Este hombre conocía las montañas, sus desafíos, sus caminos. Él, en pocas palabras, conocía esta montaña como la palma de su mano. Y así, en su última expedición, junto a dos amigos suyos llamados Don Stern Jr. y Trevor Lane, se aventuró a algo que era básicamente parte de su rutina. Temprano en la mañana del 1 de julio de 2010, Eric y sus amigos comenzaron a escalar. El día tenía muy buen clima y los hombres no llevaban equipo pesado o ropa voluminosa. Todo salió bien en el ascenso mientras Don lideraba el equipo y se detuvieron a solo unos 4 kilómetros de la cima. Fue ahí que Don, quizás debido al cansancio, se quedó en segundo plano y Trevor empezó a liderar la excursión. Cuando ya estaban por acabar, los vientos empezaron a arreciar y Eric se quedó atrás mientras sus compañeros subían a la cima. La idea era que ellos lo engancharan con la cuerda para que él pudiera ascender, y así lo hicieron. Sin embargo, en palabras de Don, en un momento, debido al nieve y a la nevada, perdieron de vista a su amigo. Podían escucharlo y éste estaba subiendo por la cuerda. Sin embargo, de pronto la cuerda se puso flácida, no como si se rompiera, simplemente como si la hubieran soltado. Desde luego que los hombres se preocuparon, pero era demasiado peligroso intentar bajar por la montaña debido a la nula visibilidad, así que esperaron un par de horas y luego descendieron pensando que quizás Eric se había quitado la cuerda para esperar a que la tormenta pasara. Sin embargo, cuando llegaron, los exploradores buscaron a su amigo y dicen haber encontrado una pequeña cueva de nieve que no estaba ahí mientras ascendían. Muy probablemente esta fue construida por Eric para refugiarse. Ellos siguieron el camino pensando que su amigo ya estaba descendiendo. Sin embargo, a mitad de la travesía encontraron su mochila, su pala para quitar nieves y el arnés de escalada. Esto no era tan raro, ya que quizás Eric tuvo que quitárselos para poder entrar a la cueva de nieve. Sin embargo, el que estuviera ahí abandonado era una pésima señal, ya que Eric no tenía ningún motivo para dejar su equipo y adentrarse en la montaña. Y lo peor era que los hombres no podían buscarlo, pues la nevada había borrado las huellas. Así es que Don y Trevor descendieron para denunciar la desaparición. Los guardabosques se apresuraron a iniciar la búsqueda y fueron hasta el lugar donde Eric fue visto por última vez. Sin embargo, no encontraron rastro del hombre. Así es que más de 50 buscadores especializados en el área
2 helicópteros y varios guías comerciales buscaron a Eric durante 4 días. Sin embargo, el experimentado escalador nunca fue encontrado. Aquí quiero hacer hincapié en que el propio Paulines considera esto uno de los casos más controversiales y sin sentido que ha visto en su larga carrera como rescatista y recopilador de historias, ya que Eric era considerado parte del 1% de la élite de escaladores de Estados Unidos. Él era un escalador consumado internacionalmente que había trabajado bajo algunas de las mejores tutelas del mundo y había servido incluso como guía en montes en Nepal. Él era uno de los mejores del país, quizás del mundo, y conocía esa montaña como la palma de su mano, así que el hecho de que desapareciera en algo que para sus estándares era básicamente un paseo por su patio trasero es algo inconcebible. Paulines también hace mucho hincapié en que la cuerda no se rompió ni fue cortada, esta simplemente fue dejada de lado como si Eric se la hubiera quitado o como si algo se lo hubiera llevado volando. Estas cosas simplemente no tienen sentido, y menos aún que Eric dejara su equipo atrás. Eso es algo que nadie con sentido común hubiera hecho, pero Eric aparentemente lo hizo. Eric era un hombre maduro, sin familia, pero no tenía deudas, enemigos, no tenía ningún motivo para querer morir ni escapar de su vida, y que desapareciera bajo estas extrañas circunstancias dejando a 2 amigos preocupados detrás no tiene ni figura a ningún sentido. ¿Qué pasó con Eric y qué fue lo que se lo llevó? Es algo que quizás nunca se sepa. Joseph Wood Jr. desapareció el 8 de julio del año 1999 alrededor de las 2 de la tarde en el Parque Nacional del Monte Rainier a la edad de 34 años. Joseph Wood nació en Nueva York y fue criado en el distrito de Bicester. Joe fue muy buen estudiante y se conocía que disfrutaba de la naturaleza, especialmente de la observación de aves. Esto lo llevó a unirse a los Boy Scouts, donde rápidamente subió de grado hasta llegar al tope, siendo nombrado como un Scout Águila. A lo largo de su vida, Joseph tuvo muchos éxitos, como es que pudo asistir a la Riverdale Country School, de donde se graduó, y esto le permitió elegir entre muchas prestigiosas universidades. Él fue aceptado tanto en Harvard como en Yale, palabras bastante mayores para alguien que creció en los barrios bajos de Nueva York, y al final asistió a Yale, de donde se graduó con grandes honores. Joseph terminó solicitando una beca en Bellas Artes, la cual utilizó para estudiar su herencia africana, donde vivió durante un par de años, y posterior a eso escribió acerca de las tradiciones, los lugares más recónditos de Ghana en un libro llamado Susurros de Sangre y Líneas de Color, el cual aún sigue a la venta, aunque es algo difícil de conseguir. Y después de ese viaje a Ghana, él terminó aceptando un trabajo en el semanario de La Voz del Pueblo, donde escribía artículos que aparecieron en algunos de los medios más prestigiosos de la ciudad de Nueva York. Él era una celebridad dentro de su círculo. Ya para 1996, Joseph dejó La Voz y tomó otro trabajo como editor en la editorial de The New Prince, donde tuvo una larga y prolífica carrera como escritor, editor, e incluso llegó a colearse en los círculos políticos de la ciudad. Ya para el día 7 de julio de 1999, Joseph viajó hasta la ciudad de Seattle con el fin de asistir a la Unity 99, una conferencia nacional donde más de 8,000 periodistas de periódicos pequeños se darían cita. Wood llegó a su hotel y cenó con muchos amigos de todo el país.
Allí mencionó, y esto lo confirman varios testigos, que deseaba viajar al monte Rainier para observar aves al día siguiente. Joseph hizo hincapié en que iba a levantarse temprano para asistir a un desayuno donde iba a tener una conferencia de prensa con el ex gobernador de Nueva Jersey y candidato presidencial demócrata Bill Bradley, para después ir hasta el parque. Joe condujo su Mercury Marquis alquilado e hizo el viaje al Parque Nacional del Monte Rainier. Esto fue confirmado por un recibo que confirma que él estaba entrando al estacionamiento a las 12:29 p.m. Así él condujo hasta el área del estacionamiento y comenzó una caminata para observar árabes hacia el Mildred Point. En algún momento, cerca de las 2 p.m., Joe se encontró con un amigo periodista y senderista llamado Bruce Gaumoria, quien sería el último en verlo con vida. Bruce declaró ante las autoridades que se encontró con Joe en el Rampant Ridge Trail a una altitud cercana a los 1500 metros. Los dos compararon notas de los pájaros que habían visto y luego Joe preguntó qué tan lejos estaba el sendero. Bruce le dio las indicaciones, aunque le advirtió a su amigo que había un puente de nieve, así que debía tener cuidado. Bruce dice que simplemente decidió dar por terminada su aventura de ese día, mientras Joseph se adentraba en el parque. Aquí hay que decir algunas cosas. El Long Bridge, el estacionamiento y el Randolph Street Trail están en el lado suroeste de la montaña, con el sendero que cruza el Pearl y los arroyos del Sueño del Diablo. Este sendero está justo encima del Cougar Roach, un terreno de campamento. Una vez que llegas a la altura donde Joe se encontró con su amigo, no tienes más que caminar hacia el oeste atravesando 4 pequeños lagos, uno de ellos el lago Squat, y podrás llegar hasta la zona que Joe pretendía visitar. Hay que decir que estas zonas son muy visitadas, aunque no siempre están llenas de tráfico. Después de esta aclaración, regresamos al momento de la conferencia. A este encuentro de periodistas también había asistido Somini Sengupta, una reportera que era exnovia de Joe y que se lo había topado a mitad de la conferencia. Ella fue la primera persona en notar su desaparición, ya que si bien no llegaron juntos ahí, bueno, a ella se le hizo más que sospechoso que Joe no apareciera en ningún momento, así que al darse cuenta de que él no asistió por el resto del día ni al segundo día de la conferencia, decidió denunciar su desaparición. De tal modo, el lunes los funcionarios del parque localizaron el auto de Joe y empezaron una búsqueda masiva, pero esta fue excepcionalmente difícil, ya que no sabían en qué dirección había ido Joe, así que estaban a ciegas buscando por un increíblemente grande terreno. Pero también es muy importante mencionar que esta zona específica no tiene un historial de desapariciones y las pocas que han sucedido han tenido resolución, ya sea que se encuentre viva o muerta a la persona. Fue hasta el día 15 de julio que Bruce se enteró de lo que había pasado, y esto porque vio las noticias de la desaparición de su amigo en el periódico. Es así que notificó a la policía que él podía dar información, y fue hasta el viernes 16 de julio que la policía pudo concentrar su búsqueda. Sin embargo, para ese momento las lluvias estaban haciendo muy difícil las movilizaciones de guardabosques. Al final, los rescatistas se dieron por vencidos y declararon muerto a Joe, diciendo que él no podría haber sobrevivido tantos días sin comida, sin ningún tipo de utensilio de sobrevivencia en medio del clima de la zona. Esto no fue bien recibido por la familia y amigos de Joe, quienes ante la cancelación de la búsqueda
fueron directamente con el ya mencionado candidato presidencial y las cosas se salieron de control al punto que el gobernador Gary Lowe prestó su ayuda y los padres de Joe terminaron recibiendo incluso una llamada de la Casa Blanca para asegurar que seguirían buscando a Joe. Palabras mayores sin lugar a dudas. De tal manera y con tanta presión, el servicio de parques tuvo que liberar una gigantesca búsqueda que incluyó a más de 30 buscadores profesionales, guías, voluntarios, 2 helicópteros y 5 perros entrenados que estaban acostumbrados a buscar en el área. Aquí Paulines nos hace una anotación y es que el caso de Joe es anómalo incluso para sus estándares. Desapareció en una zona que no tiene ningún historial de desapariciones misteriosas. Y lo más interesante es que Joe era negro. Sí, eso puede sonar raro, pero de hecho la mayoría de personas que desaparecen en parques, montañas y lugares parecidos son personas blancas. También hay que recordar, Joe era un hombre muy inteligente, alguien que tenía estudios superiores y de hecho él era un explorador de primer nivel. Desde niño fue un águila scout. Eso puede no sonar a mucho, pero de hecho para ser un águila scout tienes que tomar un entrenamiento bastante especializado, al punto que ser un águila scout es considerado un mérito si te quieres unir a algunas de las fuerzas del ejército de Estados Unidos. Joe sabía cómo moverse en la naturaleza e incluso sabía qué hacer en caso de extraviarse. Sin embargo, desapareció a plena tarde en un lugar donde la gente no suele desaparecer y las autoridades parecían renuentes a buscarlo. Al final, los guardabosques dijeron que lo más seguro es que él haya caído y muerto en el puente de nieve que Bruce mencionó. Y hay que tener muy en cuenta, Joe era una persona de altísimo nivel. Se coleaba con gobernadores, tenía incluso contactos suficientes para que la Casa Blanca tuviera en consideración su desaparición, y aún con toda esa presión, su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Qué pudo pasar con este hombre ese día? Muchos dicen que quizás esto sea un caso de secuestro o de homicidio, pero la pregunta vuelve a ser: ¿por qué en este momento y tan lejos de su hogar? Pero bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de estas dos peculiares desapariciones. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y espero que esta noche tengan pesadillas.